Ok, entonces de nuevo. Vimos la pequeña introducción sobre semejanza de triángulos, que tiene la diferencia con la congruencia, y es que en la congruencia los triángulos son de la misma medida, y en la semejanza no necesariamente tienen la misma medida. Entonces esa es la diferencia principal. Y para iniciar, tenemos que comprender el teorema de Tales, que se atribuye al matemático griego Tales de Mileto y que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Pero para comenzar a estudiar este teorema es necesario revisar dos teoremas previos, ¿no? El primero dice que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes entre sí. Entonces hay que recordar que un paralelogramo es una figura que tiene ya sea pares o más lados que son paralelos entre sí. Eso es un paralelogramo. Y este primer teorema nos dice que sus lados opuestos son congruentes entre sí. Y nos dan este ejemplo de este paralelogramo, que en este caso vendría siendo un rectángulo, que es formado por los vértices A, B, C y D. Entonces aquí con estas líneas flechas nos está indicando cuáles son los pares de lados opuestos. Este lado es opuesto con el que tenemos acá, y este lado es opuesto con el que tenemos de este lado. Entonces, como es un paralelogramo, es decir, que estos lados son paralelos, pares, quiere decir que esos lados opuestos van a ser congruentes. Entonces, eso se está mencionando de manera formal, acá en la derecha. Las primeras dos líneas están indicando, dice, el segmento AB, que corresponde a este de aquí, es paralelo, este es el símbolo de paralelo, al segmento o al lado CD. Entonces el lado CD es el que tenemos acá. Y la segunda línea dice que el segmento o el lado BC, que es el lado que tenemos aquí, es paralelo al segmento o lado AD. Y su lado opuesto, que es este, es paralelo. Entonces, de acuerdo al paralelogramo, al primer teorema, nos dice que esos lados que son paralelos deben ser congruentes. Entonces es básicamente escribir lo mismo, pero solo cambiando el símbolo de paralelo por el símbolo de congruencia, como se tiene acá. El lado AB es congruente al lado CD, que ya lo revisamos, que son paralelos. AB es congruente con CD. Y por último, el lado BC es congruente al lado AB, que también ya revisamos que esos lados son paralelos. Pues ahí está. Entonces, recordar aquí, si se cumple estas dos condiciones, de que sus lados sean paralelos, quiere decir que esos lados van a ser congruentes. ¿Sí? Sí. Ok, entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y el segundo dice, si tres o más paralelas determinan segmentos congruentes en una transversal a estas, determinarán también segmentos congruentes en cualquier otra recta que las corte. Aquí de manera un poco menos formal, quiere decir, si yo trazo líneas paralelas, que son estas que tenemos aquí, en forma de renglones, si lo quieren ver así, todas estas son líneas paralelas. Una línea transversal es una línea que los corta. Bien puede ser esta de la izquierda o esta de la derecha. ¿Ok? Entonces, la primera línea que tenemos aquí me está diciendo que el segmento A', que es la primera línea horizontal, es paralela al segmento B', que es la segunda línea, y a su vez el segmento a la tercera línea, que es C', que la tenemos por aquí, que también es paralela con D', que es la penúltima, y que a su vez es paralela con el segmento E', que es la última línea horizontal. Pues aquí se identifica eso, que todas esas líneas son paralelas. Y luego, nos está diciendo en la segunda línea, el segmento AB
que es el que identificamos aquí, este pequeño tramo, el segmento AB, nos dice que es congruente al segmento BC. El segmento BC sería de este punto, aquí de cruce, hacia la siguiente otra recta, que es este otro punto de cruce. Entonces nos está diciendo que esos pequeños... déjenme ver si puedo rayar aquí. Me parece que sí. El primero dice que AB es esta parte. Es congruente con BC, que es esta otra parte de aquí. Y luego nos dice que a su vez con CD, que es el siguiente segmento, y por último con DE, que es este de aquí. Entonces todos esos tramos deben ser congruentes. ¿Ok? Sí. Y eso se refiere a la primera parte, que dice, si tres o más paralelas determinan segmentos congruentes, es decir, aquí ya determinamos todos los segmentos congruentes de esa paralela, de esas paralelas con esta transversal, entonces determinarán también segmentos congruentes en cualquier otra recta que los corte. Y esa otra recta que los corte se refiere a esta otra transversal. Voy a pintar aquí en rojo. Esa es la otra transversal. Entonces, como se cumplió lo de acá, lo de la izquierda, que se tenían segmentos congruentes, pues entonces si yo agarro y ahora trazo esta nueva línea, pues también voy a tener segmentos congruentes, porque eso me lo está diciendo el teorema. No es que lo tenga que demostrar, es lo que se dice. Entonces podemos ver que dice el segmento A'B', que es el primero que se forma aquí, debe ser congruente con el siguiente segmento, que es B'C', que es el siguiente, y a su vez con C'D', que es el penúltimo, y por último con DE', que es este de aquí. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Aquí, ¿cuántas rectas paralelas dibujaron? 1, 2, 3, 4, 5. Pero bien pueden ser, como dice aquí, 3 o más, ¿no? Pueden ser incluso 6, 7, 8, las que se quieran. Y debe cumplirse con esas condiciones. Que si yo agarro, voy a hacer otro dibujito por acá. Dibujo líneas paralelas. En este caso voy a dibujar 4, intentando ser paralelas. No necesariamente con la misma separación. Pueden ser diferentes separaciones. Si yo agarro y trazo una transversal, ahora la voy a trazar en el otro sentido, esta por ejemplo, yo voy a tener que se van a formar segmentos congruentes en esas separaciones, por así decirlo. Por ejemplo, aquí este segmento debe ser congruente con el siguiente, que a su vez debe ser congruente con el siguiente. Una vez que tengo eso, si yo agarro y trazo otra recta que corte a mis paralelas en cualquier dirección, por ejemplo, ahora esto, eso me está asegurando, este teorema me está asegurando que estos mismos segmentos que se formen, es decir, los segmentos que tenga de manera opuesta, por así decirlo, también deben ser congruentes entre sí. Entonces, eso es lo que me está diciendo este segundo teorema. Entonces, bien. Listo. Después, una vez que tenemos ya entendidos o repasados estos dos teoremas, ya podemos entender de manera directa a qué se refiere el teorema de Thales. Entonces, listo. Dice, si las rectas A', que es la primera recta horizontal que tengo por aquí, es paralela a la recta BB', que es la segunda recta horizontal, y a su vez es paralela a la recta CS', que es la última, están cortadas por las secantes AC, en este caso la primera secante es esta, AC, y la secante A'C', que es la otra del lado derecho, tenemos por acá. Ocupando esos dos teoremas que acabamos de revisar, podemos decir
afirmar esta ecuación, que dice que AB, es decir, el primer segmento, este que voy a marcar en rojo, el segmento AB dividido entre el segmento BC, ya que de acuerdo a los teoremas anteriores, estos segmentos son congruentes, entonces yo puedo hacer la división de sus medidas, AB entre BC debe ser igual a la misma división que se forma en el otro recto, acá. Es decir, si yo aquí estoy dividiendo AB entre BC, pues del lado derecho tengo que dividir los mismos segmentos. En este caso A', B', voy a marcar en verde, A', B', dividido entre B', C'. Eso es otro segmento de aquí. Pero hay que tener un poco de cuidado. Aquí se empezó poniendo como numerador a AB. Entonces, del lado derecho, debo poner, como quien dice, su lado congruente. No debo poner el otro. Si se da cuenta, aquí tenemos AB y acá tenemos del lado derecho A', B', ya que estos dos lados son congruentes. Entonces hay que tener cuidado. Si este aparece arriba, su lado congruente también debe aparecer arriba. Y viceversa. Si aquí estoy poniendo BC, acá abajo debe aparecer su congruente. Y es precisamente lo que tenemos aquí. Estos dos son congruentes. Sin embargo, también los puedo poner de manera invertida, por así decirlo. Es decir, puedo escribir el segmento BC entre AB y esto debe ser igual a B', C', dividido entre A', B'. Eso también es totalmente cierto. ¿Sí? Solo que en lugar de poner los segmentos AB arriba, ahora los estoy poniendo en la parte de abajo como denominador. Y eso es totalmente cierto. Y eso es el teorema de Tales, básicamente. Trabajando con líneas paralelas y con líneas que cortan a esas líneas paralelas. E identificando de manera cuidadosa primero uno de los lados. Entonces, por ejemplo, en principio yo voy a tener una imagen así como esta, ¿no? Líneas paralelas cortadas por rectas. Entonces yo voy a decir, ok, yo quiero saber cuáles son los lados que son congruentes entre sí. Entonces yo elijo una medida, la que yo quiera. Entonces incluso puedo agarrar esta de aquí. Aquí, ojo también, las medidas que yo voy a agarrar deben ser las que están comprendidas entre paralelas. Aquí, si me doy cuenta, están estas dos paralelas que están formando un lado, por así decirlo. ¿Sí? Yo no puedo venir y agarrar esto de aquí, porque acá no hay otra línea paralela. Entonces eso no es posible. Voy a agarrar los que están comprendidos entre dos paralelas, como está ocurriendo aquí. Entonces yo quiero agarrar ese lado y digo, ok, ese lado, ese segmento, está limitado por B' y C'. Y ya, eso es todo. Y ahora yo me pregunto, ok, ¿cuál sería su lado congruente? Entonces yo puedo pensar en los dos teoremas anteriores y decir, ok, pues aquí tengo una recta que está cortando mis paralelas. ¿Ok? Entonces yo debo ubicar la otra recta que también está cortando a mis líneas paralelas. Y esa otra recta la tengo de este lado. Ok. Entonces ya tengo una pista por ahí. Y lo siguiente que debo decir es, bueno, ahora ubico cuál sería el lado que sería como su lado opuesto a este que yo estoy manejando aquí. Pues entonces claramente de aquí se ve, ok, que el lado opuesto pues es este. Eso quiere decir que entonces mi siguiente
el segmento que es congruente, pues debería ser comprendido entre las mismas dos rectas paralelas. Entonces, del lado derecho, puedo poner su lado congruente. En este caso es B, C. Y listo. Incluso le puedo poner el signo de igual, ¿no? Cambiándolo por el momento de que son congruentes. O le pongo aquí directamente, con el símbolo de congruencia, ¿no? Listo. Entonces, una vez que yo tengo definido eso, puedo decir, ok, si tengo el segmento B'C' para el lado derecho, por así decirlo, yo puedo dividir ese segmento entre un segmento de esa misma transversal. Y aquí, como solo tengo 3 rectas paralelas, pues el otro lado paralelo, perdón, el otro lado que es congruente, pues sería este que se está formando aquí arriba, entre A' y B'. Entonces eso lo puedo escribir. A' y B', que también son congruentes. Entonces, de nuevo me pregunto, ok, yo tengo ese segmento, ¿a quién sería congruente? En el otro arreglo, es decir, el que tengo acá a la izquierda. Entonces, de nuevo, yo puedo agarrar y ver cuál sería mi lado opuesto, por así decirlo. Entonces, el lado opuesto a este, pues, está dado por esto, ¿no? Y ese sería su lado opuesto. Por lo tanto, ya me está dando una pista de que este sería el otro lado que es congruente. Entonces, AB', A'B' debe ser congruente al segmento AB. Y una vez que tengo eso, pues fácilmente, o casi de manera directa, puedo armar la expresión que estoy escribiendo acá, que es para el teorema de Tales. ¿Y qué me dice? Si yo divido dos segmentos sobre una misma transversal, ya sea que yo elija la transversal de la izquierda o la transversal de la derecha, si yo agarro dos lados y los divido, deben ser iguales. Entonces digo, ok, pues voy a agarrar el de la derecha. Y agarro estos de aquí, que corresponden a esta primera parte. Entonces yo puedo agarrar y escribir ya sea B', C' o B y C. Entonces elijo escribir primero B', C'. ¿Ok? Y eso lo puedo dividir entre quién. ¿Quién sería el otro lado que está sobre esta misma transversal? AB, ¿no? A', B'. A'B'. Entonces lo divido entre A'B'. Y listo. Y esto debe ser igual prácticamente a los lados que son congruentes, pero en el otro segmento transversal. Entonces eso ya lo tengo escrito. El que es congruente a B', C', pues acá lo tengo, es BC. Entonces aquí de este lado debe ir BC dividido entre el congruente a A'B', pero en la otra transversal, que sería Es AB. AB. AB, ¿no? Entonces, listo. Y así es como construyo, si no me acuerdo, el teorema de Tales, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Solo que eligiendo primero el lado, en este caso, AB, pero es exactamente lo mismo. Y ese es el teorema de Tales. Ok. Una vez que tenemos el teorema de Tales, lo dejamos por ahí guardado en los recuerdos. Vamos a entrar de lleno a lo que es el criterio de semejanza de triángulos. Recordando que, en este caso, semejanza de triángulos se refiere a que los triángulos van a tener diferentes medidas. En el caso contrario de congruencia, donde tenían iguales medidas. Entonces dice,
Una implicación importante que podemos obtener del teorema de Tales, lo que acabamos de revisar, es el siguiente corolario. El corolario se refiere a algo, una afirmación matemática, que no tiene como que la tanta formalidad, la tanta fuerza que un teorema, pero de igual forma sirve para averiguar cosas, en este caso algo geométrico, ¿no? Podemos decir que en nivel está un poco más abajo que los teoremas. Eso es un corolario, es como un teoremita, por así decirlo. Entonces dice, si en un triángulo se traza una recta paralela a uno de sus lados, de manera que corte a los otros dos, los triángulos resultantes tendrán lados proporcionales. Y aquí nos están dando el ejemplo, ¿no? Entonces, primero trazaron el triángulo más grande. Entonces, en este caso es este. Cuando remarcan en rojo, es el triángulo original. Y eligieron uno de sus lados. En este caso eligieron el lado CB, este que tenemos aquí. Eligieron trazar una línea paralela a ese lado, pero que quede dentro del primer triángulo original, ¿no? La línea paralela se puede trazar a cualquier distancia, bien pudo ser aquí, aquí donde lo trazaron ellos, o más para acá arriba. Es cuestión de elegir nada más, ¿no? Ellos eligieron trazarlo a esta distancia, esta línea paralela, entonces listo. Y el corolario me está diciendo que los triángulos que resulten, es decir, el rojo original, y en este caso el que se forma con la nueva paralela y los lados a los que corten, el corolario me dice que los lados deben ser proporcionales. ¿A qué se refiere esto? Es decir, por ejemplo, voy a marcar este lado del triángulo pequeñito que se formó, debe ser proporcional al lado, pero en el triángulo grande. Y el triángulo grande, pues el lado que correspondería vendría siendo todo esto. Entonces eso se debe especificar o se especifica haciendo las divisiones como acabamos de ver en el teorema de Tales. En este caso sería AC'. Vamos a ver dónde está eso. Está por aquí. AC'. Y es proporcional a todo el lado grandote, que es simplemente AC. Entonces esa división se está ejemplificando aquí. Ahí están los primeros dos lados que son proporcionales. Pero como tenemos un triángulo, pues debe haber tres lados. Entonces yo agarro otro lado. Voy a agarrar ahora este de aquí. Le digo, este lado es AB'. ¿Y ese lado con quién debe ser proporcional? Según el criterio. Con el triángulo, o sea, este lado pequeñito. Con el B'. Ah, no. Con todo el, sí, el del triángulo original. Lado, ¿no? Todo lo que está. Ajá, con el triángulo original, que es ABC. No, el lado pequeñito debe ser proporcional. Ajá, este lado es proporcional con el B', ¿no? Este con este. Ahorita estamos agarrando nada más los, como quien dice, los lados, así como tal, entre el triángulo chiquito Ajá. y el triángulo grande. Eso quiere decir que este lado debe ser proporcional con el lado del triángulo grande. AB. Ajá, exacto. Y eso es lo que se está poniendo aquí. Sí, porque en el otro caso, este lado pequeñito fue proporcional a todo es también este proporcional lado. Con el lado. Al lado del triángulo original. Okay. Entonces, por último, tenemos el otro lado, que podemos decir que es la base. Este lado, que es B'C', ¿con quién es proporcional? Con BC. Exactamente, y eso es lo que se está indicando acá en la tercera expresión.
Entonces aquí igual hay que tener un poquito de cuidado porque estamos hablando de proporción. Entonces, por ejemplo, aquí si bien pudo haber ocurrido eso que dijo, que el lado, voy a borrar esto, el lado AB' es proporcional al lado B'B. En este caso no es lo correcto. Lo correcto es que son congruentes. Pero aquí no estamos diciendo que son congruentes, sino que van a ser proporcionales. Proporcionales. Ajá, entonces por eso se agarra todo el lado de la figura original. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Igual lo mismo de acá, ¿no? Sí, sí, sí. Este lado chiquito del triángulo pequeño es proporcional al lado grande del triángulo original. Y lo mismo este, ¿no? Este lado pequeño es proporcional al del triángulo original. Y si se da cuenta aquí, siempre son como que paralelos también, ¿no? Digo, aquí esta línea, pues como es la misma, pues siempre es paralelo. Lo mismo de este lado, ¿no? Esto es paralelo con esto, ya que están sobre la misma línea. Y esto es lo que se está escribiendo aquí, que ya vimos que son las divisiones entre los lados proporcionales. Entonces, como son proporcionales, decimos que el triángulo ABC, que es el triángulo original, ABC, este símbolo dice que es semejante al triángulo AB'C'. Y el triángulo AB'C' es este que se forma aquí. Y eso sería todo. Bien pudo agarrarse cualquier otro lado y debe pasar exactamente lo mismo. Aquí voy a rayar un poco encima. Bien pudimos haber trazado este lado paralelo, que es paralelo al lado AC. Y se puede construir exactamente lo mismo. Vamos a agarrar un ejemplo nada más con ese primer lado. Bueno, aquí ya hay muchas letras, pero quizá podamos hacerlo por acá. Hay cuenta que tenemos esto. Yo dibujo una paralela. Esto es A, B y C. Ya esos nuevos laditos los llamo B' y C'. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ahí, si yo elijo este lado, B', C', ¿a quién sería proporcional? A AC. B', C'. C' sería proporcional con AC. Y si yo agarrara el lado BC', ¿a quién sería proporcional? ABC. Al segmento BC. Y por último, el lado BB' es proporcional con AB o BA, que es lo mismo. Al lado AB. Entonces, eso es lo ¿El mismo. orden no importa? No, en este caso no importa. Puedo poner AB o BA, como sea. Solo aquí por cuestión de en orden alfabético, por así decirlo, ¿no? El orden alfabético siempre es más ordenado. Sí. Entonces, esta relación es exactamente lo mismo, matemáticamente, que esta que se escribió acá. Solo depende de qué lado elijamos para construir esas expresiones, pero es exactamente lo mismo. Para la semejanza. Exactamente. Entonces, ese es el criterio de semejanza de triángulos. Y como en el caso anterior, que había, si recuerda, había 3 criterios, pues aquí parece que también vamos a tener 3 criterios. Y el primero es exactamente igual a uno de congruencia, que es LLL. Y ya, pues ya nos está dando la pista de que los 3 lados deben ser proporcionales, de alguna manera, ¿no? Entonces dice, si los 3 lados de 2 triángulos son proporcionales, estos son semejantes.
Aquí en este primer ejemplo, se construyó primero un triángulo y se le trazó una paralela. Y uno puede decir, ok, acá ya me cambiaron la cosa porque ya tengo dos triángulos. Pero no, es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo traslado este triángulo pequeñito dentro de este triángulo grande, vamos a ver que estos lados pequeños coinciden con esto de aquí y simplemente se formó trazando una paralela, por ejemplo, a esta distancia, ¿no? Pues realmente el triángulo ese pequeñito es esta parte de aquí. Simplemente como que decidieron copiarlo y pasarlo para acá, ¿no? Pero no es que tenga dos triángulos. En el caso general sí va a ocurrir, ¿no? Voy a tener diferentes figuras, pero siempre pensando esto, ok, yo puedo mover esta figura aquí adentro. Entonces ahí se ve fácilmente que va a ser proporcional, ¿no? Ok, y ese es el criterio más fácil, que es LLL. Luego el segundo criterio, en este caso solo es AA. Solo es con dos letras, ya no lleva tres. En el otro caso de congruencia, los tres criterios siempre llevaban tres letras. Aquí el que lleva tres letras es el primero, nada más. Este segundo solo es AA, que me dice ángulo, ángulo. Entonces ya me está dando la pista, ¿no? Dice, si dos triángulos tienen dos parejas de ángulos congruentes entre ellos, significa que los triángulos van a ser semejantes. ¿Ok? Entonces, de nuevo, parece que tengo dos figuras, ¿no? Pero puedo pensar igual que en el caso anterior. De alguna manera yo pudiera recortar esta figura, rotarla y ponerla acá adentro. Entonces, si yo hiciera eso, me daría cuenta que el ángulo, bueno, dos ángulos van a coincidir. En este caso, los tres van a coincidir, pero bueno. Este ángulo B va a coincidir con este de acá. Y uno de los ángulos, ya sea este de aquí, va a coincidir con este de acá. Y este de aquí podría coincidir con este de acá. Entonces depende de cómo yo organice la figura, es que voy a ver qué ángulos coinciden. Pero bueno, eso ya se está especificando acá del lado derecho. Dice, si el ángulo ABC sería este que se forma aquí, es congruente con el lado A'B', C', que es este que se forma aquí, es el primero. Y además, como solo necesito dos ángulos, pues solo agarran otro. El ángulo BAC es este que se forma aquí. Y ese es congruente con el lado B'A'C', que es este que se forma aquí. Entonces ya tengo dos pares de ángulos. Si esos dos pares de ángulos son congruentes, pues quiere decir que esos dos triángulos deben ser semejantes. Y eso es lo que está diciendo ahí. Este simbolito es triángulo. El ángulo el ángulo es acá, ¿no, Gerardo? Es el ángulo BAC. BAC es acá la rayita, ¿no? Ah, sí, arriba. Perdón, es el de arriba, sí, el de arriba. Exacto. Ajá, sí, ¿verdad? Porque siempre la letra que va al centro es la del ángulo. BAC es si no, este de acá. Ajá. Exacto, Okay, BAC, este, listo. Exactamente. Y ya entonces se tienen que cumplir también en el caso de los ángulos, en el caso de los lados, la semejanza de los triángulos. Exacto. Si tengo dos ángulos que son congruentes, entonces eso me asegura que los dos triángulos van a ser semejantes. Y listo. Y por último, tengo el tercer criterio, que también tiene tres letras, que dice LAN. Entonces ya me está dando la pista de nuevo. Me está diciendo lado, ángulo, lado. Y dice, si dos triángulos tienen un par de lados proporcionales y el ángulo comprendido entre esos dos lados es congruente en ambos casos, entonces los triángulos van a ser semejantes.
Entonces aquí ellos agarran y dicen, ok, si el lado QT, que es este de aquí, es, ok, agarran dos pares de lados, QT y TS. Entonces esos son mis dos pares de lados. Entonces el ángulo que se está formando entre ellos es este de aquí, que es el ángulo QTS, ¿no? Entonces eso es lo que me está diciendo por aquí abajo. El ángulo QTS es congruente. Bueno, antes de eso, deben ser los lados proporcionales, ¿no? Entonces QT con el lado, ¿con qué lado de este triángulo debe ser proporcional? Con Q', T', S'. Ok, primero este lado, ¿no? Este lado es proporcional con este lado. Entonces aquí es lo que se está diciendo de esta... Que es... Ajá, QT entre QT'. Eso quiere decir que es proporcional a otro par de lado, que en este caso sería TS. ¿Con qué lado sería proporcional del triángulo pequeño? Pues con T', S'. Entonces eso es lo que T', S'. Aquí no hay un error escrito en el documento, Gerardo. Sí, está corrido esta línea. La letra está corridita y tiene una I ahí de más, ¿no? ¿No tiene una I de más ahí? Ajá, exacto, dice sí, ¿no? Esa no es sí, Sí. solo es QTS. No, bueno, de hecho sí, pero esto es un error de escritura, esto debe ir abajo. Ahí está corrido. Sí, bueno, ahí lo corrijo. Este sí debe ir arriba y la división debe ir aquí en medio, ¿no? Esto es una división QT entre QT' es igual a TS entre T', S'. Esa es la división. Eso quiere decir que son proporcionales. Y si se cumple eso, y además que los ángulos comprendidos entre ellos, es decir, este ángulo que se forma en el triángulo original, es congruente con el ángulo que se forma en el triángulo pequeño, entonces podemos decir que los dos triángulos, como se especifica aquí abajo, son semejantes. Y eso sería este siguiente criterio. Bien, pudieron elegir otros lados, por ejemplo, el de acá abajo y este de aquí. Y si se cumple eso de que los lados sean proporcionales, digo que de entrada se ve bastante bien. Si yo muevo este triángulo y lo pongo acá adentro, se ve que los lados van a ser proporcionales también. Y si son proporcionales, pues el ángulo que se forma entre esos dos lados, pues va a ser congruente. Entonces digo también que esos triángulos son semejantes. Y ese es el tercer criterio. Y eso sería todo. Y ya nada más sería cosa de repasar bien cada uno con calma para realizar hacer ejercicios para que pues, se pueda dominar cada uno de los pues de los conceptos. De los conceptos que se están viendo, de los tres conceptos para lograr la congruencia, ¿no? Y la semejanza. Entonces, por ejemplo, aquí el primero, deben hacer lo mismo que hicimos en el primer ejemplo de tales. Agarrar uno de los lados, el que sea. Por ejemplo, se me ocurre agarrar este de aquí, el lado AB. Si yo digo AB, va a ser, lo puedo dividir entre su lado congruente, pero sobre la misma recta que los corta, que sería BC, ¿no? AB entre BC. Eso debe ser igual a los lados congruentes que se forman, pero en la otra línea que está cortando, que sería la de la derecha. Y que sean congruentes también. Los podemos entender como que están opuestos, ¿no? Entonces, los lados opuestos aquí son estos.
El lado opuesto a AB sería como A', B', entonces el que va arriba también, A', B', y A', B' lo divido entre el congruente de BC, que sería el B, opuesto, que sería B', C', ¿no? B', C'. Y la oración me dice, determina la medida del segmento faltante. Ahora lo que yo hago es sustituir los valores que ya conozco. AB me están diciendo que mide 5 centímetros. Entonces yo por acá escribo entonces 5 centímetros. Dividido entre BC. Y BC me dicen que mide 12 centímetros. Y eso debe ser igual a A'B', que me están diciendo que mide 7 centímetros. Y el lado que no conozco es B', C'. No quiero ponerle ese nombre tan largo, entonces le pongo con una letra, como con una variable. Le pongo X, por ejemplo. Listo. Y entonces ese es el lado que yo debo calcular. Y de aquí pues es casi de manera directa calcularlo, ¿no? Porque yo tengo que despejar X de esta expresión. Entonces acá a la izquierda voy a escribir el despeje. Esta X no la quiero aquí abajo, la paso del otro lado. Pasar multiplicando. Entonces me queda X. Y que va a estar multiplicado por esta expresión de acá, ¿no? 5 12 centímetros. Eso es igual a 7 centímetros. Ok, y ahora despejo esta fracción que tengo aquí. Simplemente me queda que X va a ser igual a 7 centímetros. Lo puedo ver como una fracción entera o como por separado. El de arriba lo paso dividiendo. Y el de abajo que está dividiendo lo paso multiplicando. Entonces me queda 7 centímetros por 8 centímetros dividido 5 centímetros. Y listo, ya tengo despejada la X. Solo me queda hacer las operaciones. 7 por 12 entre 5. Entonces voy a tener que es 42, llevamos 4, 7, 11. 112 centímetros entre 5 centímetros. Entonces hago esa división y eso es lo que va a medir X, es decir, lo que mide el lado B', C'. Y es así como se calcula. Y eso sería todo. Hay que tener en cuenta que siempre debemos considerar, digo, si nos están pidiendo la medida de un lado faltante, pues siempre debemos considerar ese lado faltante, ¿no? En la expresión que escribamos. En este caso el lado faltante era B', C', entonces hay que hacer que ese segmento aparezca en nuestra expresión. Porque aquí solo tenemos, pues, como quien dice, 4 lados congruentes, 4 segmentos congruentes. Pero podemos tener más, como en el caso de la figura de arriba, que había 5 o 6 paralelas. Entonces hay que tener cuidado y hay que agarrar el lado que nos hace falta, en este caso, este, que tenemos por acá abajo, y considerarlo en nuestra expresión. Y también considerar a su congruente, por supuesto. Fue aquí, ¿no? Esos dos. Y ya de ahí, los otros dos lados, podemos usar los que queramos, pero siempre y cuando sean congruentes entre sí también. Y listo. Y eso sería cómo se resuelve este ejercicio. Y pues ya, tendríamos que ocupar ahora la semejanza de triángulos en este ejercicio 2 para determinar si son semejantes y decir cuál criterio se utiliza, ¿no? Que vimos que son 3. LAL, AA y LLL. Entonces hay que ver aquí cuál criterio se está utilizando y decirlo, ¿no? Lo mismo aquí, que este es parecido al primer ejercicio, que se tiene un triángulo y se le traza una paralela a uno de los lados. Ya nos están dando incluso las medidas, pero en este caso nos piden calcular el valor del segmento BC, que sería el segmento que tenemos de manera vertical, ¿no? Y es ocupando lo mismo que acabamos de usar. Agarrar el segmento que nos hace falta, su congruente,
Y el otro par de lados, pues es el único par de lados que nos están dando también. En este caso, pues son los que tenemos como base, ¿no? Este y este. Entonces se hacen esas divisiones, poniendo también un nombre a este lado, como quieran, ¿no? X, Y, Z, lo que quieran. Haciendo la división que acabamos de hacer, las divisiones, y despejando la variable para conocer el valor de ese lado faltante. Entonces, así como se resuelven estos. Y por último, pues de nuevo, ¿no? Un cuestionario de opción múltiple que de nuevo digo que siempre debe ir primero que los ejercicios, ¿no? Claro. Ok. Y pues básicamente eso sería todo, maestra, para este. Que este está un poquito más largo que la sesión anterior, ¿no? Pero pues igual yo creo Sí, que y sí. se va haciendo más complejo un poquito, ¿no? Porque ya empieza a haber operaciones algebraicas para calcular los segmentos. Sí, sí, entonces ahí quizá como nota, decirle a los chicos desde la clase anterior, repasar como que despejes de fracciones, ¿no? Por así decirlo. Y ya escribirles así como un ejemplito de este tipo, ¿no? Por ejemplo, x entre 5 igual a 9 cuartos. Vamos a hacer ese tipo de despejes. ¿Sí? 7. Que repasen esos tipos de despejes para que ya lleguen a esta clase ya sabiendo cómo se hacen los despejes. Sí, sí, sí.